Buenas tardes, siendo las 2:36 de la tarde, nos han dado una terrible información ocurrida en Medellín, Colombia. Vamos a darle el paso a nuestro compañero Wilson, que está en el lugar de los hechos. Efectivamente, compañero Calier, acá está Héctor Abad Faciolince, quien les dará más explicaciones sobre los hechos. Bueno, mi padre y yo íbamos en una carretera recta por el desierto, por lo cual yo aceleré a máxima velocidad, pero un animal se metió en la mitad de la carretera, lo cual hizo que yo frenara y el carro volcara y diera muchas vueltas, lo cual ocasionó daños graves en mi padre y en mí. Ahorita mismo mi padre está en el hospital muy grave y cuando salga del hospital le tendré que pedir disculpas, ya que es la persona que yo más amo en el mundo y gracias a mí es que está como está. Muchas gracias, Héctor. ¡Wow! Una verdadera relación entre padres e hijos. Hasta luego. Bienvenidos, estamos en la sección de salud del Notiabad. Nos encontramos con el doctor Héctor Abad Gómez, que nos va a hablar acerca de qué es y sobre cuidados que podemos tener sobre la fiebre tifoidea, ya que en los últimos 30 años han habido muchos contagios de esta y se han puesto en peligro la vida de muchas personas. Doctor Héctor, ¿qué es la fiebre tifoidea? La fiebre tifoidea es una enfermedad potencialmente mortal causada por la bacteria tifoidea. Doctor Héctor, ¿y cuáles son los síntomas que se presentan en esta enfermedad? Si usted posee heces con sangre y una gran discapacidad de hacer su vida cotidiana, no debe ir al hospital, porque es posible que usted tenga la bacteria. Teniendo en cuenta esto, ¿cuáles son las causas de esta enfermedad? Sobre todo, la gran contaminación que hay en esta ciudad. Por ejemplo, las aguas no son tratadas como deben ser, ya que la gran mayoría poseen esta bacteria. Y toda la gente de las clases bajas tienen grandes posibilidades de contraer esta enfermedad. Teniendo en cuenta todo esto, ¿cuáles son los cuidados que podemos tener para no contagiarnos de esta enfermedad? Use tapabocas, lávese las manos, hierva el agua y lave muy bien las frutas. Porque si usted come comida contaminada o agua contaminada, es muy posiblemente que usted contraiga esta enfermedad. Muchas gracias, doctor Héctor, y muchas gracias a ustedes por prestarnos su atención. Estamos en la sección de enfrentamientos políticos. El gobierno colombiano ha implementado nuevas estrategias para erradicar con el narcotráfico. Con estas nuevas estrategias se han aumentado los casos de combate entre guerrilla y paramilitares. El gobierno ha fortalecido sus fuerzas militares, pasando de tener 150.000 hombres a 210.000 hombres, con lo cual intentan acabar con el narcotráfico y con el cartel de Medellín. Y mucha atención, porque hasta ahora en la oficina del arzobispo de Medellín se presenta un comunicado en el cual atacan a Héctor Abad Gómez por sus actividades en los barrios populares de Medellín. El comunicado dice lo siguiente, abro comillas: en los periódicos de máximas irreligiosas y opuestas a las sanas costumbres, aptas para destruir la moral en mentes todavía carentes de juicio, y tosigos morales e impios con su ánimo revoltoso, incitan al levantamiento del pueblo y al desorden de la nación. Cierro comillas. Recordemos que esto ha sido firmado por el arzobispo de Medellín, Joaquín García Benítez, quien es tío de Cecilia Faciolince, actual esposa de Héctor Abad. Más adelante ampliaremos la información. En Medellín hay un programa que trata de apoyar a las localidades más damnificadas de la ciudad por el grave problema del agua potable. Future of the Children, así es llamada la salvación de las comunidades en bajos recursos para solucionar el grave problema de agua potable, que afecta tanto como a niños como a adultos. Esta situación se ha venido presentando desde hace algunos años, pero la falta de agua ha provocado algunas enfermedades como son la diarrea y la desnutrición. Héctor Abad Gómez, un médico y profesor de la Universidad de Antioquia,
y junto al doctor estadounidense Richard Sanders tuvieron la iniciativa de generar una iniciativa para apoyar a las poblaciones en estado de pobreza. Piden a entes políticos como la alcaldía que ayuden para colaborar y continuar con la limpieza de algunas tuberías y alcantarillados. Tienen planeado que estas acciones se intervengan en más de 15 barrios del sector de Medellín. En próximas emisiones seguiremos informando. Y a esta hora vamos a estar con mi compañero Fernando en un reportaje de los viajes a Oriente. Buenas tardes, yo soy Fernando Guerrero de Notiabad y hoy vamos a contarles un testimonio de Héctor Abad Gómez que nos cuenta su travesía por países de Oriente como Malasia, Filipinas, Indonesia y Singapur. En esto nos contó pues su grata experiencia y también nos contó por qué vino a estos países, debido a que para nosotros los occidentales no son de mucha atención. Él nos cuenta que en la universidad en la que él trabaja, Jaime Samín Echeverry y el señor Oriol Arango, el decano de medicina de la universidad, trataron de que renunciara a su cátedra por sus ideologías políticas. Abad Gómez siguió persistiendo y manifestando sus ideas políticas públicamente, por lo cual esta situación se extendió a varias entes de la universidad e incluso del país, los cuales decidieron que él mejor debía irse a otro país para deshacerse de él y le dieron licencias de viaje para ir a los países ya mencionados anteriormente. Su familia estaba triste porque se iba, pero a la vez estaba contenta porque se alejaba de las amenazas que había en Colombia. Y Héctor Abad Gómez tuvo una difícil comunicación con sus familiares debido a que era por teléfono desde las Antípodas, que es bastante costoso. Bueno, aquí termina el testimonio breve de Héctor Abad Gómez por Oriente. Espero que se den la oportunidad de conocer estos países. Yo soy Fernando Guerrero de Notiabad. Muchas gracias por sintonizar este noticiero. Muy buena tarde. Vamos con Camilo, que nos tiene una noticia de último minuto. Acaba de fallecer Marta Cecilia, la hermana del gran escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, en producto de una enfermedad llamada melanoma. Científicamente, esta enfermedad es un tipo de cáncer más dañino en la piel que pigmenta y decolora la piel al pasar de los años. Muchas gracias. Hoy, 35 años después, queremos recordar el trágico momento de la muerte de Héctor Abad Gómez en Medellín, en los años en que Pablo Escobar era el amo y señor de la violencia de ese entonces. A continuación, le voy a dar la palabra a mis dos compañeros que le van a profundizar más sobre este acontecimiento. Buenas tardes. Ya han transcurrido 35 años del trágico acontecimiento, finalizando la tarde del 25 de agosto del año 1987, día en el cual asesinaron a Héctor Abad Gómez, un defensor de los derechos humanos, a las 5:45 de la tarde. Allí llegó su esposa y su hijo Héctor, de quienes se había despedido minutos antes de la tragedia, y a quienes les había prometido volver para irse a casa juntos. Para toda su familia, pero en especial para su único hijo varón Héctor, le era inexplicable cómo podían asesinar a tan excelente maestro, esposo, hijo y padre, solo por el hecho de expresar sus ideas y sentimientos y de ser la voz de su pueblo. Continuamos con las noticias. Saludos, televidentes de Notiabad. El día de hoy hablaremos sobre los derechos humanos. Los derechos humanos han tenido diferentes representantes en el último tiempo. Dos de ellos, Nelson Mandela y Martin Luther King. Y el día de hoy hablaremos sobre Héctor Abad. Retomando lo que dijo mi compañero Julián, Héctor Abad, profesor, médico y político, defensor de los derechos humanos, promotor de la expansión rural y la mejora del alcantarillado y agua potable en Medellín, creador de un comité defensor de los derechos humanos en Antioquia. Luchó por las personas desaparecidas por paramilitares.
Estando en listas de paramilitares que pagaban a sueldo por su cabeza, su familia está preocupada por él. Hasta aquí dejamos la noticia. Los esperamos pronto. Buenas tardes y mucha atención porque durante estos días se presentó un accidente automovilístico muy grave entre la zona de Envigado y Sabaneta. Se trata de un joven identificado como Héctor Abad Faciolince, de tan solo 18 años, quien iba saliendo de la celebración de su grado muy feliz conduciendo su auto, un Renault 4 de color amarillo. Entonces, la señora Betsabe apareció en la calle porque no se dio cuenta que venía un carro a toda velocidad detrás de ella. Héctor perdió el control de su auto, haciendo que este se estrellara con ella. En estos momentos, la señora Betsabe se encuentra gravemente herida en una unidad de cuidados intensivos. Muchas gracias. Héctor Abad Gómez, el cual dejó sus recuerdos guardados en sus cajones, que después de ser asesinado su hijo creó una maravillosa obra, el cual se llama El Manual de la Tolerancia, que el pasado 25 de agosto se cumplen 35 años de escrito, y hoy reviviremos su historia. Por esto, este gran escritor, Héctor Abad, hizo esta historia, para tener vivos a su padre de emoción y espíritu. Y continuando con las noticias, se nos ha informado sobre un caso de exiliación en la ciudad de Medellín, en la cual se le ha denegado el trabajo a un médico y crítico de la política. Mi compañero Palomino les dará más detalles sobre el tema. Buenas tardes, Leandro. Me encuentro en la ciudad de Medellín. El caso de Héctor Abad, médico crítico de la política, que se ha visto en condiciones de abandonar su país ya que no conseguía trabajo debido a su reputación. Por ser defensor de los derechos humanos se ganó varios enemigos. Buenas tardes. El día de hoy se ha presentado un acontecimiento muy importante sobre Héctor Abad Gómez. Más detalles del tema con nuestra periodista Isabel Higuera. Buenas tardes, Valeria. Concluyendo el tema, el conflicto armado en Colombia se ha olvidado. Ahora toda la gente está pendiente de los nuevos gobernantes, de las nuevas reformas impuestas, y ha dejado atrás a aquellas familias que viven escondiéndose de los narcotraficantes, los paramilitares, los guerrilleros. Por esta razón, Héctor Abad Gómez ha protestado contra estos grupos y ha ofrecido su ayuda a las familias afectadas por estos sucesos. Todos en Colombia son importantes, por eso no debemos bajar la guardia y no debemos dejar que aquellas personas que han sido sacadas de sus tierras por culpa del conflicto armado sean dejadas en un segundo plano o fácilmente sean olvidadas. Desde Medellín, informa Isabel Higuera.